Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. Los migrantes que huyen de sus países por la violencia y buscan un lugar seguro para vivir enfrentan muchos riesgos en el camino. Entérate de la asesoría especializada que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública a personas en movilidad. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Betsy Lisset Cancino García, asesora jurídica federal en la Delegación Chiapas del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, Betsy? Bienvenida a este espacio. Hola, Emanuel, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí estamos. Betsy, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con vulneración a derechos humanos de los migrantes, de estas personas que están en tránsito porque salen de sus países por diversas razones. El día de hoy hablaremos de Dylan y su hermana Janet. Ellos huyeron de Nicaragua por pues, la razón, tú nos la platicarás. Antes de que nos digas quiénes son estas dos personas, qué edad tienen estos chicos. Ok. Eh, Janet y Dylan son hermanos de Ujú, origen nicaragüense. Ellos tienen 35 y 32 años, la chica. ujú. Ellos salen huyendo de su país pues por la violencia generalizada, por cuestiones de extorsión y desde luego la pobreza que hay en ese país. Ellos allá se dedicaban a trabajos diversos, por ejemplo, Janet tenía trabajos en comercios Ujú. y así, y en el caso de Dylan era ayudante de albañil. Básicamente esa era su vida allá en Nicaragua. ¿Cuáles eran los miedos que ellos tenían y pues por lo cual tomaron esta decisión de abandonar su país, su familia, sus amigos y sobre todo enfrentar todos estos riesgos que sabemos todas estas personas en movilidad enfrentan en todo el recorrido? Sí, principalmente lo que es la delincuencia y las Ujú, extorsiones que se dan en esos países. En el caso de ellos en específico, a Janet le tocó que en ese tiempo estaba trabajando en un local ujú, y se le acercaron para pedir el famoso derecho de piso. ujú. Entonces le dieron 72 horas para completar una cantidad de dinero y si no, pues que iban a regresar a matarlo. En el caso de Dylan, en ese entonces estaba de ayudante en una obra de construcción y pues pasó exactamente lo mismo. Ujú. Llegan y quieren hablar con el dueño de la obra, les piden una cantidad, entonces ellos por miedo mejor paralizan totalmente la obra. Claro. Entonces ambos se encuentran en ese riesgo, ¿no?, de amenaza de muerte por no pagar un derecho de piso. Claro, no puedo imaginar lo que debe sentirse que tu vida esté en riesgo, que estés amenazado por pues el crimen organizado. Y cuando toman esta decisión estas dos personas, estos hermanos, ¿qué dejan atrás? Pues básicamente su familia, digo, Ujú, al final del día ella tenía una vida hecha en Nicaragua. ujú, Lamentablemente las condiciones no les permiten traer a toda su familia ujú. y por temor a que tomaran represalias en contra de su familia, precisamente Claro. por eso deciden abandonar el país, para no poner en riesgo a los demás familiares. Una vez que toman esta decisión, Betsy, de dejar su país y dejar todo atrás, incluyendo su familia, ¿qué es lo que ellos llevan para realizar todo este viaje? Hablamos de, traían dinero, traían sus pertenencias, ¿con qué salieron de su país? Ellos salieron únicamente con una mochila al hombro, Ujú. una muda de ropa y obviamente que serían botellas de agua y teléfono. Básicamente eso es todo y un ahorro que lograron conseguir para costear el viaje, ¿no? ¿Cómo comenzaron este recorrido, Betsy? ¿Qué te han platicado? ¿Cómo fue cuando salen de su país? ¿Qué fue lo primero que enfrentan? Desde luego, la cuestión de los llamados coyotes, Ujú, entonces el ir pagando para que les vayan pasando de ciudad en ciudad hasta poder ellos llegar a la frontera, ¿no?, con ujú. México. Y la otra, el dormir en la calle, el no tener para comer y prácticamente decidir un día comer, un día no. Claro. Fueron los dos principales. Sí, pues sabemos que pues todo esto que enfrentan pues los lleva a muchos riesgos de salud y pues riesgos a su integridad física. Betsy, cuando estos chicos empiezan a hacer su recorrido,
¿era su finalidad llegar a México o pretendían llegar a los Estados Unidos? No, su finalidad sí era llegar a México Ujú, porque tienen un familiar, me parece que por ahí en una zona del norte. ujú. Entonces, en sí ellos, su destino final era México. Y Betsy, también le quiero hacer una pregunta, ¿no? Y para que el auditorio esté enterado, decir que la migración no es un delito, ¿no? Que esto que estamos diciendo, esto que estamos hablando el día de hoy, pues que la gente sepa que migrar no es un delito, ¿no es así? Sí, así es. De hecho, o sea, migrar efectivamente no es un delito. Digo, Ujú, lamentablemente otros países no tienen a lo mejor las posibilidades que tenemos en ujú. México. Entonces, mucha gente se ve obligado, más que nada en la necesidad de abandonar su país por diversas cuestiones. Así es. Y principalmente delincuencia organizada, extorsión, pandillerismo y situaciones económicas, ¿no? Sobre todo. Así es como el caso que estamos abordando el día de hoy, que fue pues porque estaba amenazada su vida. Y bueno, Betsy, es momento de hacer una breve pausa. Al regresar seguimos conversando sobre qué fue lo que pasó con estas dos personas cuando llegaron a nuestro país. Ok. Te invitamos en casa a que no le cambies, esto es Te Defendemos. En menos de un año, más de 36,000 personas solicitaron refugio al gobierno mexicano. En ese mismo periodo, de enero a noviembre de 2020, 80,926 migrantes fueron detenidos en su tránsito por nuestro país. Entre los años 2018 y 2019, la autoridad migratoria detuvo a 325,362 personas que no acreditaron su estancia legal en México. La mayoría eran hombres y solo 95,840 mujeres. Más del 80% procedentes de Centroamérica, la mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras. Tan solo en un año, más de 31,000 niñas, niños y adolescentes fueron detenidos. En 2019, la cifra superó los 50,000, mientras que de enero a noviembre de 2020 fueron detenidos 10,972 menores. Hola, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de este caso de dos personas que llegaron a nuestro país porque huían de Nicaragua, porque su vida estaba en riesgo. Y bueno, Betsy, cuando llegan a México, sabemos, ya hablamos de los riesgos que pueden enfrentar a su integridad física. Otro riesgo del que podemos hablar es cuando se enfrentan a las autoridades. ¿Cómo fueron recibidos en nuestro país? Híjole. Lamentablemente para ellos tuvieron pues un trago muy, muy amargo Ujú, de parte de migración. Ellos ingresan a México por La Mesilla y se dirigen hacia Palenque. Entonces van a lo que es esta estación migratoria de Palenque. ujú. Y ahí es donde empiezan realmente los problemas que ellos tuvieron pues al ingresar al país. ¿Cómo fueron tratados por las autoridades, Betsy? ¿Qué fue lo que les dijeron en el primer contacto que tienen con ellos? De entrada les pidieron dinero. Ujú, O sea, les pidieron una muy, muy fuerte cantidad de dinero y que si no daban el dinero, evidentemente no les iban a permitir el paso y aparte, pues los amenazaron que los iban a matar ujú, y muchas cosas. Entonces ellos dijeron que definitivamente no tenían dinero, ujú. entonces pues procedieron a quitarles sus pertenencias, entre ellos un teléfono de marca iPhone. Pues estás diciéndonos que fueron pues extorsionados por las autoridades migratorias. Vienen huyendo precisamente de una extorsión por parte del crimen organizado. Llegan a México, se enfrentan a esta situación con las autoridades migratorias. Pues es una situación en la que pues nadie quiere estar, ¿no? El sentir el miedo primero de huir de tu país, hacer un recorrido riesgoso, llegar a otro país que no conoces y enfrentar esto con las autoridades migratorias. ¿En qué momento interviene la Defensoría Pública para hacer valer los derechos de estas personas? Bueno, cuando ellos llegan conmigo, ya tenían un par de días acá en San Cristóbal. Ujú, Afortunadamente, para mí, en caso particular, tenemos muy buena relación lo que es el Instituto Nacional de Migración, sede San Cristóbal. Entonces, cuando un migrante se acerca a pedir un abogado, una asesoría legal,
inmediatamente me lo canalizan. Entonces ellos pues se acercan a migración pidiendo un abogado, obviamente sin mencionar, ¿no?, el contexto que ellos habían pasado, precisamente pues por miedo. Entonces pues le dan un folleto de los que yo paso dejando cuando hacemos difusión, y ellos se ponen en contacto conmigo. Y básicamente así fue como llegaron conmigo, se dieron con nosotros a la oficina. ¿Dónde estaban cuando tú tienes este contacto con ellos, la primera vez que te entrevistas? ¿Qué te dijeron? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Cuando ellos me hablan primero, no me dijeron, la verdad, muchas cosas, solo me dijeron que necesitaban apoyo jurídico y básicamente eso fue todo. Sin embargo, yo les regresé la llamada, pero ya fue como a las 8 o 9 de la noche, porque en migración me dijeron que al parecer los habían visto como que no tenían, pues, como para comer y así, entonces eso la verdad sí me llamó la atención. Entonces les llamo y ya muy apenados me dicen que estaban durmiendo en un parque cerca de la policía municipal, que ya llevaban unos días allí durmiendo, que efectivamente no tenían para comer y no tenían dónde vivir. Entonces, digo, al final de cuentas, más que abogados en el instituto también somos seres humanos, entonces les propuse ir por ellos y pagarles un hotel. Y pues eso fue lo que hice, entre 9 y 10 de la noche fui por ellos, los llevé a un hotel y al día siguiente busqué un lugar para pagarles una renta y se quedaban ahí. Esta situación que nos platicas de que pues esta muestra de humanidad por tu parte, ¿no?, de ir por ellos, asegurarse de que tuvieran alimentos y sobre todo un lugar donde quedarse, ¿esto lo hiciste con recursos propios? Sí, definitivamente. Sin embargo, sí quiero destacar algo. Al momento que yo le puse a mis compañeros del instituto esta situación, de verdad que todos en ese momento me dijeron, compañera, si necesitan, nosotros le apoyamos. Entonces, esto se agradece muchísimo, ¿no?, al final de cuentas. Y Betsy, cuando estás con ellos, una vez que pues ya descansan y comen algo, ¿qué es lo que se solicita? ¿Ellos pedían refugio en México? Cuando llegan conmigo, ellos ya tenían su solicitud de refugio. En realidad, conmigo se acercan para la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Sin embargo, ya cuando ya los vi, pues como dices, ¿no?, ya más descansados, sí noto ciertas como cosas raras ahí en el comportamiento de ambos, como que no están muy seguros, muy temerosos. Sobre todo ella al grado de que no hablaba y yo le hacía preguntas y no me contestaba. Cuando su hermano me intentaba como platicar la situación de lo que ellos habían pasado, su hermana se lo quedaba viendo y le decía que no contara nada. Entonces, lo que tuve que hacer en ese momento, pedirle al hermano que saliera de mi oficina, pues, para entrar en confianza con Janet, y ya como que traté de tranquilizarla y que viera como que esa confianza, ¿no?, en mí, que me pudiera decir qué era lo que estaba pasando. Así es. Ya después entró su hermano y ya fue que tomaron la decisión de contarme todo lo que habían pasado, pues por parte del Instituto Nacional de Migración, Palenque. Betsy, y aquí voy a dejar tantito la conversación para que regresando nos platiques precisamente por qué estaban tan temerosos y sobre todo, Janet, que nos dices que ni siquiera hablaba, ¿no? Entonces, al regresar nos platicas por qué estaban tan temerosos y bueno, en qué quedó este asunto y cómo siguieron su paso por nuestro país. Y a ti que estás en casa, te preguntamos, ¿qué otros riesgos crees que enfrentan los migrantes en nuestro país por su tránsito? Y bueno, esto le preguntamos a jóvenes de todo nuestro país y estas son sus respuestas. En nuestro país, las personas migrantes tienen protección constitucional. Pese a eso, declaran todos los días sufrir discriminación y ser víctimas de muchos delitos, tales como secuestro y extorsión. Señalan como los principales sujetos que cometen estos delitos al crimen organizado, al Instituto Nacional de Migración y a las autoridades policíacas mexicanas. Sin duda, las fronteras de nuestro país representan un verdadero riesgo. Los principales problemas a los que se enfrentan los migrantes durante su tránsito por México son robos, secuestro, crimen organizado y los operativos migratorios. Algo que es muy importante destacar son los ataques sexuales.
Las víctimas principales de las violaciones suelen ser las mujeres que viajan a través de México, ya sea a pie o en tren. Principalmente la violación de sus derechos humanos, donde inciden dos grupos, autoridades y particulares. En las autoridades se incluyen el robo, el cohecho y detenciones irregulares, las cuales violan sus derechos humanos por las condiciones en que son encerrados en lugares antihigiénicos, sin agua potable o comida, donde sufren abuso verbal y físico. Los abusos que cometen los particulares son actos presuntamente calificados como delitos, como el robo, asalto, estafa, violación sexual y secuestro. Los migrantes salen de su país de origen en busca de una mejor situación, pero al llegar a su destino se encuentran con una vida llena de abusos provocada mayormente por las autoridades. Son violentados sus derechos humanos, son abusados sexualmente, privados de su libertad y estafados económicamente. Además, se les niega la asesoría jurídica necesaria para arreglar su situación migratoria. La población inmigrante en su paso por el país o en su permanencia en este está expuesta a diversos riesgos, como en el ejemplo que se presentó. Hay violaciones cometidas por parte de las autoridades a sus derechos. Del mismo modo, están expuestas a delitos cometidos por organizaciones criminales, ya que se ven envueltas en cuestiones de trata de personas, extorsión, secuestro, robo, incluso abandono por parte de contrabandistas que les sirven de guía en su paso por México. Hola, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Betsy, en el bloque anterior nos comentabas que Janet estaba muy temerosa y ni siquiera hablaba, no se comunicaba contigo. ¿Por qué era este temor? Bueno, ya que ellos deciden pues contarme la situación, como que ya entiendo cuál era el temor real de ellos, ¿no? Me empiezan a platicar ellos que al llegar a Palenque en la estación migratoria, los detienen, evidentemente, después decir, los extorsionan al momento de pedirles dinero, pero cuando ellos les quitan sus pertenencias, en particular el teléfono de marca iPhone, el encargado de migración les dice que se pueden ir seguros hasta Veracruz. Entonces ellos se van confiados, se suben a un autobús, sin embargo, en un retén los bajan y se los llevan a Ocosingo. Los retienen en una casa de seguridad y en ese lapso intentan abusar sexualmente de Janet. Entonces su hermano, al escuchar los gritos, sale por la ventana de la casa, pide auxilio, pero cuando llegaron las personas, pues ya los de migración ya se habían ido. Aquí hay un elemento que me llama mucho la atención, cómo él describe a las personas, incluso da datos, o sea, nombres de cómo se llamaban, y que casualmente los nombres corresponden, ¿no?, a elementos de migración al final de cuentas. Y él dice que el encargado de migración llegó ahí, que lo vio, y describe el vehículo, color y marca del vehículo que encontraron en ese momento en Ocosingo. Y ya después logran salir de Ocosingo, llegan aquí a San Cristóbal, pero aún en todo ese lapso a él le seguían llegando mensajes de amenazas y me los mostraron, donde le decían que los iban a matar, que lo estaban esperando en la frontera, y fotos de personas armadas. Entonces todo ese temor era lo que tenía ella, más el intento de abuso, ¿no?, por parte de Sí, bueno, esas personas. y no es para menos, me imagino que estar en una situación en la que está en riesgo tu integridad física, ya lo habíamos dicho y lo volvemos a decir, huyeron de sus países por miedo a perder la vida, y llegan a este país, a México, y enfrentan la misma situación por parte de las autoridades. Entonces no me puedo imaginar el terror que sintió Janet al sentirse amenazada, ¿no?, al sentirse sobre todo vulnerable, ¿no?, ante pues una autoridad, y sobre todo pues que trató de abusar de ella sexualmente, y por eso era que no se comunicaba. Y Betsy, en este momento quiero preguntarte, tu labor como asesora jurídica federal, ¿cómo benefició a estos dos hermanos? Ellos, yo los motivé, bueno, que interpusieran una denuncia por la gravedad del asunto. Evidentemente no querían, le dije que lo pensaran, y al final del día me dijeron que sí, con la condición de que yo los acompañara a la fiscalía, o sea, nada más como apoyo moral, ¿no?
Y pues la verdad eso fue lo que hice. Ya en cuestiones jurídicas, mi trabajo con ellos fue hacerles el trámite de la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Se las dieron y con eso se pudieron mover por cuestiones de seguridad. ¿Esta identificación de la que nos platicas le sirve para desplazarse libremente por nuestro país? Sí, sí, definitivamente sí. E incluso hasta para hacer ese trámite, la verdad que el Instituto de Inmigración de aquí de San Cris nos apoyó bastante, el trámite fue bastante rápido y les dieron su credencial y ellos días después decidieron irse porque incluso estando aquí al parecer los encontraron. Entonces a la Janet se la intentaron llevar en una motocicleta. Entonces ya él me dijo, su hermano, que definitivamente ya no podían estar aquí, tomaron la decisión de irse. Muy bien, Betsy, pues vemos que el trabajo que realizan los asesores jurídicos federales, sobre todo los que están especializados en atención a personas en movilidad, pues sí tiene un impacto. Quiero destacar esta labor que tú llevaste a cabo y sobre todo la parte humana, esta parte que nos comentas, que tú fuiste por ellos, te aseguraste de que se alimentaran y que tuvieran un lugar seguro donde descansar. Pues yo quiero felicitarte por esta labor y agradecerte el día de hoy por compartir con nuestro auditorio este caso. Gracias a ti. Y de verdad, gracias a todos mis compañeros, al instituto por esta gran oportunidad, ¿no? Y al final del día, insisto, más que abogados somos humanos. Yo estoy muy contenta con el apoyo de todos. Muy bien, Betsy, antes de despedirnos, quiero preguntarte, tú que estás ahí en Chiapas y sabemos que Chiapas ofrece cultura infinita, ¿qué es lo que más te gusta visitar de allá? La verdad, aquí en San Cristóbal estoy muy a gusto, sobre todo por el clima. El clima es muy a gusto, sus calles son coloniales y Chiapas tiene muy bonitos pueblos, la verdad. Muy bien, Betsy, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora también quiero invitarte y a todo nuestro auditorio a ver precisamente una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Gracias al equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde la escalera principal del Museo Nacional de Arte para invitarles a ampliar sus territorios de placer con una de las obras icónicas del artista visual Manuel Rodríguez Lozano. Vamos a conocerla. Nació en la Ciudad de México en el seno de una familia acomodada de la época. Sus padres, Manuel y Sara, solían recibir en su casa a poetas, músicos y pintores. En 1906 ingresó al Colegio Militar y después siguió una carrera diplomática. Conoció a la pintora, escritora y modelo Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, con quien estuvo casado y tuvo a su único hijo. Aunque su formación artística es incierta, sabemos que tenía relación con importantes figuras del arte como Matisse, Picasso y el escritor Alfonso Reyes, cuyo retrato fue una de las primeras pinturas de Rodríguez Lozano. Su obra lo llevó a ser considerado el pintor de los contemporáneos, uno de los movimientos nacionales de vanguardia más importantes y alternativo a la Escuela Mexicana de Pintura. En 1940 fue nombrado director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, pero al año siguiente fue incriminado por el robo de unos grabados en la Academia de San Carlos. Así que lo encarcelaron por 4 meses en el Palacio de Lecumberri. Fue entonces cuando creó algunas de sus piezas más icónicas y que forman parte de la que se conoce como su época blanca. De esta etapa es El Velorio, obra en la que vemos su orientación hacia el arte popular, una pieza que el MUNAL preserva dentro de su acervo, al igual que La Revolución, donde varias figuras flanquean el horror del hijo muerto cuyo cuerpo en forma de arco yace en el rezago de la Madre Piadosa. Rodeada de dolientes, la figura remite al sacrificio de Cristo. El hombre aniquilado aparece en el regazo de una mujer piadosa que inclina la cabeza. Un paño blanco cubre solo una parte de su rostro. 3 mujeres a la derecha con los brazos en alto y 3 a la izquierda con gestos de dolor desesperado evocan a las plañideras griegas, esas mujeres cuyo oficio era llorar a los muertos. A lo lejos, hombres armados y un jinete se alejan, figuras pequeñas que dejan ver la tragedia en primer plano. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Manuel Rodríguez Lozano, un orgullo más de México.